Si vis pacem para bellum, el rearme de la Unión Europea. ¿Hablamos? Hola a todos, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy hablamos de el rearme europeo. Algo que parecía extraño o raro cuando Trump nos echó en cara en su mandato presidencial que la mayor parte de los países europeos no llegaban al 2% del gasto del PIB en defensa, nos parecía algo pintoresco. ¿Por qué vamos a gastar en defensa? Ahora, en pleno 2024, nuestros estados se plantean llegar al 2% y algunos al 3% y algunos, como Polonia, están ya en el 4% de su PIB en defensa. ¿Por qué? Porque en febrero, 24 de febrero del 2022, para muchos hubo un baño de realidad que fue la invasión rusa de Ucrania. Algunos dirán que es culpa de Occidente la invasión, que lo buscó Occidente y por eso Rusia se vio obligada a invadir a su vecino. Pero la realidad es que Europa no estaba preparada para lo que supuestamente había planeado. Esta guerra mostró debilidades en el sistema europeo de defensa, sobre todo en la línea de suministros militares. ¿Somos capaces de soportar una guerra larga? Pues lo más seguro que la respuesta es que no. Nos extraña a veces que Rusia no sea capaz de mantener su potencia militar y descienda su capacidad de artillería de los 80.000 proyectiles que lanzaba al día en la batalla, en los momentos de las batallas de Kramatorsk, por ejemplo, en la región de Zaporilla, también en el verano del 22, a los 2.000 o 3.000 o a lo sumo 5.000 que está usando estos últimos meses en la guerra. Pero Europa a lo mejor no podría mantener ni una semana la cadencia de disparos que se están viendo en esta guerra en Ucrania en cualquiera de las fases. Somos países con ejércitos altamente cualificados, pero con poco, digamos, fondo de armario. Eso es algo que vamos a intentar explicar hoy en este programa sobre el rearme necesario. ¿Está Europa preparada para la guerra? Pues comenzamos el programa y ya sabéis, esto es un programa de hablamos, por lo tanto, yo tengo cierto contenido preparado para hacer monólogo, pero mi idea es que me hagáis preguntas y comencemos un debate o una relación entre los que estáis en el directo y un servidor. Pues el primer punto que quería explicar es todo en relación a la primera muestra del desarme europeo, que es la acusación en la época del gobierno de Trump y que vuelve a repetir hace unas semanas de que aquellos países que no llegan al 2% comprometido en el Tratado del Atlántico del Norte no serán defendidos por su gobierno. Pues eso es el comienzo de un intento cada vez más serio de Europa de rearmarse. La primera amenaza sirve junto a la invasión para que comience a dispararse ese porcentaje. Pero la última amenaza del posible presidente en este próximo año de los Estados Unidos levanta en Europa ampollas y una gran preocupación. ¿Es necesario que Europa se rearme e incluso de armas nucleares? Es un debate que está abierto en Polonia, en Alemania, y creo que es importante que lo hablemos hoy también en este programa. Hay también cada vez más países que se están planteando el servicio militar obligatorio para soportar una guerra de larga duración, porque nuestros ejércitos, como están preparados para las guerras del siglo XX y las de la guerra del terror, finales del siglo XX, perdonad, y las guerras del terror del siglo XXI. Es decir, unas guerras asimétricas en las que con poco aporte de personal y con tecnología se podía plantear una guerra contra un grupo, digamos, irregular. Pero una guerra como la de Ucrania, nuestros sistemas logísticos
no son capaces de mantener una gran guerra. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el compromiso de aportar 1 millón de proyectiles a Ucrania. A día de hoy está costando llegar a los 300.000 y, de hecho, para poder llegar a casi a los 600.000 que se está hablando, hay que esperar 3 o 4 meses más a que las líneas estén puestas en marcha. Rheinmetall acaba de abrir una nueva fábrica, también compró las filiales de municiones de Expal aquí en Asturias con el objetivo de intensificar la producción. Y aquí entra en juego también la política de la Unión Europea, de la Comisión, y su estrategia industrial europea, que voy a intentar explicaros. Tengo aquí una serie de papers con muchas siglas y yo voy a intentar daros una visión muy sencilla de lo que sería esa estrategia industrial europea. Vamos a comenzar con el tema de la OTAN y, sobre todo, un poco la polémica sobre el 2% del PIB. Tenemos aquí esta pequeña diapositiva en la que vemos el gasto en defensa de los países OTAN en el 2021 y su incremento en el 2023. Hay una línea que es el 2% del PIB. Esa línea nos establece el compromiso que tenemos los países miembros de la OTAN de corresponder cada uno de nosotros con nuestros esfuerzos en el 2% en el gasto en defensa. Podemos ver cómo países como Polonia pasaron de un 2 con algo a un 4% en solamente 2 años. Desde el 2021, previo a la invasión, como vemos el aumento posterior. Estados Unidos, que mantenía un 3,6, 3,7, creció un poquitito. Estados Unidos descendió un 0,1, es cierto que fue hacia atrás. Grecia tiene el mayor presupuesto del PIB junto con Polonia en Europa. Estonia aumenta del 2% que hacía sus deberes a casi un 3%. Según los últimos datos que da la Comisión Europea, este año el 18 de los 35 países miembros de la OTAN van a llegar a ese 2%. Por ejemplo, si alguien me pregunta mi país, España, pues no, todavía no. Y según nuestra ministra de Defensa, España aportará el 2% para el año 2029. En el 2029 España llegará a ese 2%. Vamos a ver también alguna gráfica más para que entendamos esta problemática. Aquí tenemos, por ejemplo, el mapa de defensa, como los países que superan el 2% están en color más profundo, y España, al igual que Canadá y Portugal, desciende del 1,5%, ¿vale? En el 2023. Y podemos ver cómo países están incrementando su gasto en defensa, pero España está incrementándolo también moderadamente, entre el 0,25% más, ¿vale? Este pequeño incremento en defensa que tiene España hay que entenderlo siempre si lo vamos a valores del PIB referenciados a una fecha cierta. Lo quiero decir porque puede producirse un engaño. Si yo digo que el PIB de defensa de España sube el 0,25, pero la inflación subió el 2,5, realmente el aumento real del gasto en defensa no es tal como nos lo venden. Para ello hay que coger un valor referencial. Tengo una gráfica en la que podemos ver cómo se aprecia el incremento del PIB a valor referencial. Aquí tenemos la diferencia de gasto entre el año 2014 y el 2023 referenciado a datos del PIB del 2015. Esto es para eliminar el factor de inflación, que sería un engaño a la hora de ver ese aumento. En este caso tenemos que la estimada del 2023, que ya no coincide con el dato que nos da la Comisión Europea, de que hay 18 países que van a serlo,
Solo estarían por encima del 2%, según este estudio, Polonia, Estados Unidos, Grecia, que ya estaban, bueno, en el caso de Estados Unidos y Grecia estaban por encima antes. Después tenemos a Estonia, que ya subió, Lituania, Finlandia, Rumanía y Hungría. Y también Lituania. Si os fijáis, los países que más incrementan el gasto en defensa son los que sienten la amenaza rusa en sus puertas. Todos ellos incrementan mucho el gasto en defensa. Podéis ver cómo Lituania pasa de menos del 1% en defensa a casi un 2,27%. Y países que incrementan su gasto de defensa, la República Eslovaca, Francia casi está igual, no incrementa mucho, Montenegro incrementa, Macedonia del Norte, han incrementado todos, y nos vamos al caso de España y hay cierto incremento, pero muy lejos del 2%. Aquí, claro, entendemos que es la amenaza de un peligro cierto. Y parece que la única amenaza que se plantea en este mundo para los europeos es la amenaza de Rusia. Pero hay países que tenemos otras amenazas. Por ejemplo, el gasto de defensa de Grecia no se entiende jamás en relación al gasto, a la amenaza rusa. Toda su inversión en defensa es por otro país miembro de la OTAN, que es Turquía. La relación entre dos vecinos, Turquía y Grecia, ambos miembros de la OTAN, es la causa de que Grecia sea uno de los países de Europa que más invierta en defensa. Claro, en relación a su PIB. Es cierto que en valor nominal la inversión en defensa puede ser menor que la española, porque el 2% de España es más que el 2% de Grecia, pero porcentualmente es el país que más gasta por la amenaza no rusa. Esto lo quiero decir porque España, para algunos, tenemos una amenaza también. No una amenaza real, sino una amenaza factible. Es decir, ¿es posible? Sí. ¿Existe la disuasión? Sí. 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 Paquen para Venus. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. O la paz solo la tienes si estás preparado para la guerra. Es lo que se llama la disuasión. Si un país no invierte en armas, no tiene capacidad de disuasión y por lo tanto puede ser factible que otro país decida atacarte. A Ucrania le pasó eso. En los últimos años previos al Euromaidán, los presidentes más cercanos los primeros ministros más cercanos a Rusia redujeron el ejército a la mínima expresión. Y eso es una de las causas del ataque ruso, la falta de disuasión. Por eso se hicieron famosas milicias civiles de grupos extremistas, o nazis si queréis decirlo, como los Azov, porque el ejército no tenía un verdadero ejército, porque se había disuelto en la reducción de gasto. Lo quiero decir porque esto es importante. Entonces tenemos ese compromiso que no se está cumpliendo del 2%. Y hay un compromiso cada vez más posible de llegar a un 2%. Otra cosa es en qué se gasta ese 2%, y eso podríamos verlo o hacer alguna alusión a qué productos hay que comprar. Si yo gasto el 2% en defensa, pero al final lo que hago es mejorar los cuarteles, que hay que hacerlo, y mejorar los sueldos, que hay que hacerlo, y comprar armas barrocas, que son magníficas plataformas, pero no tengo suministros militares o no tengo munición para esos equipos, a lo mejor es una mala inversión. Es decir, a lo mejor un país con unas capacidades tiene que acceder a unos productos de esos barrocos, ¿no? Esos productos de gran calidad, exuberantes, pero también a productos más sencillos, más baratos, que permitan una guerra de mayor duración. Tenemos ahora la experiencia de drones que podrían ser utilizados en gran cantidad en un futuro conflicto, ¿no? O, por ejemplo, a lo mejor al precio de una plataforma X, puedo comprarme 50 IS. Y eso es algo que tenemos que empezar a valorar. Pero no solamente el gasto en defensa ordinaria, cada vez más la importancia
de la guerra híbrida, la guerra informática, las campañas de desinformación. Eso también va a ser parte de las políticas de defensa europeas. Y de hecho hay que verlo cuando tratemos la estrategia industrial europea. Pues voy a enseñaros algo que es también parte de este debate. Europa se rearma, ¿no? Hay un eterno debate en la concepción de la Unión Europea. Yo en historia encontré el libro que tenía, que era Historia de la Integración Europea, que es la continua lucha entre dos realidades, ¿no? Una Unión Europea de las naciones y una Unión Europea federal. ¿A qué se va? ¿Se va a crear un club en el que todos los países somos independientes y tomamos nuestras propias decisiones? ¿O se va a un club en el que la decisión final la toma la Unión Europea? Claro, esto nos plantea ciertas dicotomías. Y yo no soy muy federalista al 100%, pero personalmente tampoco soy nacionalista extremo. Entiendo que hay ciertas cosas que juntos logramos con más eficacia. Por ejemplo, en ciertas materias los países tienen que tener su política exterior, pero en otras la existencia de la política exterior común es un gran acierto. Europa fue haciendo avances en esa política exterior común, como la creación, ¿no?, del alto cargo, ¿no?, de representación de la Unión Europea, que en este caso es un español. Y también otro debate que existió en Europa es la política de seguridad común, ¿no?, y defensa. Al principio hubo ese intento de crear el Eurocuerpo, después hacia el año 96, creo que fue en el 96, el año, pero lo busco. En el 97, perdonad, el Tratado de Ámsterdam crea este concepto de la Política Europea de Seguridad y Defensa, el PES, y la creación, en vez de un euroejército, la creación de pequeñas misiones de paz o grupos de intervención rápida o respuesta rápida de 1.500 hombres, creados para responder a ciertos problemas tipo humanitario, operación de intervención de la paz, pero no para una verdadera guerra. Europa no tiene un elemento a día de hoy que cohesione a todos los países miembros para dar respuesta al mandato europeo de defensa mutua. Cuando todo el mundo debate la obligación en la OTAN de colaborar con los demás países miembros, hay que recordar que la Unión Europea tiene un artículo muy similar en los tratados constitutivos, incluso en la famosa Constitución, que al final no se llegó a aprobar completamente, no se ratificó en todos los países. Había esa obligación de asistir y colaborar con el país invadido por todos los medios, ¿no? Muy similar en el texto a la OTAN. ¿Esto por qué lo digo? Porque, por un lado, Europa tiene esa obligación de asegurar la seguridad común y se pisa el terreno, y esto es lo importante, ¿no? Se está comenzando a pisar el terreno a la OTAN. Y la OTAN surge, lo sabemos todos, digamos, lo dirige Estados Unidos y Europa es su aliado, ¿no? Es decir, los países europeos se unen, pero es una relación que no es eternamente de miel, ¿no? Hay momentos, por ejemplo, cuando Francia en la guerra de la Indochina ve que no hay apoyo de los países socios, comienza a plantearse que no tiene sentido colaborar, con ciertos presidentes se sale de la parte política de la OTAN. Posteriormente, en la crisis del canal de Suez, también británicos y franceses se ven un poco dolidos, ¿no?, con Estados Unidos. Y esto es algo eterno que, por ejemplo, en los años 80 se generaliza con el problema de la izquierda y la oposición a la OTAN, ¿no? En España, la oposición de la entrada de España a la OTAN. Existe siempre un eterno debate, ¿no? Cuando la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, tenía un enemigo que era un enemigo muy cercano a Europa, la mayor parte de la ciudadanía pues veía la existencia de la OTAN como algo factible y muy posible que se utilizase.
Después, gente interesada en desprestigiar a la OTAN siempre dijo que la OTAN estaba tendente a desaparecer. En vez de pasar eso, cuando cae el muro, la OTAN se incrementa y entran muchos países que estaban antes bajo la órbita soviética o directamente eran parte de la URSS como Estonia, Letonia y Lituania, ¿no? Parecía que no tenía sentido, incluso había momentos que Rusia parecía que tenía hasta buenas relaciones y se bromeaba o se decía que había pedido de forma informal entrar en la OTAN, pero la realidad es que la geopolítica, la propia política interna rusa, lleva a distanciar, ¿no? Y comienza un debate en Europa y que recuerda un poco a la época de Gaulle, ¿no? A la época de que Francia quiere crear su propia política nacional y comienzan a pensar, ¿no? Que a lo mejor Europa tenemos que empezar a implementar un sistema de defensa propio, una estructura de defensa propia, primero para no depender de nadie en caso de guerra. Segundo, para no vernos llevados a guerras que no son las nuestras. Y eso tiene todo un porqué, que es un posible conflicto a medio plazo, no digo largo, sino a medio plazo, entre Estados Unidos y China, ¿no? Es cierto que el Tratado Atlántico Norte no compromete a ningún país miembro a auxiliar a otro que sea atacado fuera del ámbito de aplicación del tratado. Ya es el Mediterráneo y el Atlántico Norte. Pero claro, si hay una guerra entre China y Estados Unidos, es raro que no haya daños colaterales que puedan afectar a un país miembro. Y claro, un ataque a un país miembro, aunque no sea en el Atlántico, pero sea territorio soberano, puede poner en marcha la norma, ¿no? Esto lo digo porque es cierto lo siguiente. En Europa, el Mediterráneo está cubierto por el paraguas de la Unión Europea, pero solamente la costa europea y los archipiélagos. La costa africana no. Y eso hace que Ceuta y Melilla estén fuera del paraguas. Canarias está dentro del paraguas. Ceuta y Melilla no. Y eso hace que mucha gente en España se plantee el hecho de que la OTAN nos cubre o no nos cubre. En el caso hipotético, sí, el Báltico forma parte del Atlántico Norte. E incluso el Ártico. Porque, digamos, eso es parte del panorama de la Guerra Fría. ¿Vale? ¿A dónde iba? Ah, sí, el paraguas. ¿Qué sucede? Ceuta y Melilla, pongamos el caso que no está cubierto por nuestro paraguas de la OTAN. Pero claro, Marruecos en una guerra puede atacar un barco español que esté navegando por el Mediterráneo, por el estrecho de Gibraltar. Ahí ya entraría la protección de la OTAN. O si en un ataque de castigo o de reducción de capacidades españolas ataca un aeródromo español. Lo digo hipotético, por favor, censuradores, no me censuréis el programa por declarar algo hipotético. El país del sur ataca. Lo quiero decir que el paraguas de la OTAN es un poco más amplio de lo que se entiende, ¿vale? El único caso que hubo un uso del paraguas de la OTAN, digamos así, a genérico, importante, es en el caso del ataque terrorista a las Torres Gemelas y a Estados Unidos, a Nueva York y a Washington, en el 2001. Se activó y los países miembros colaboraron con Estados Unidos en la guerra contra los talibanes. Bueno, en primer lugar contra Al-Qaeda, perdonar, y posteriormente contra los talibanes. El problema que esta guerra plantea también que el paraguas de protección de Europa se extienda a conflictos como el de Afganistán, que ni nos vienen ni nos van. Y Europa desarrolla sus propias políticas dentro de lo que sería este política de seguridad y defensa europea, que son las misiones que está realizando Europa, por ejemplo, en las zonas del Sahel o en territorios como los Balcanes en su momento. Es decir, España participa dentro de misiones europeas que consideramos importantes para la seguridad común. Por ejemplo, en este caso, el Sahel. Es cierto que últimamente en el Sahel nuestras políticas están cayendo por la participación o la intervención de la ONU, de la Wagner, perdona. Mira, voy a leeros
un poco qué impulsa o qué busca la política de seguridad europea. Así que, digamos, los fines y estrategias. La política de seguridad y defensa de la Unión Europea se rige por la política exterior y de seguridad común, el PEX. Es decir, es lo que rige y regula los objetivos. Y la política común de seguridad y defensa, así como por un conjunto de estrategias e instrumentos que son la diplomacia, la ayuda humanitaria, la cooperación para el desarrollo, la acción por el clima, los derechos humanos, el apoyo económico, la política comercial. Y todo esto son herramientas para esa política de seguridad común. ¿Qué pasa? Que la parte militar durante un tiempo se vio abandonada o se vio reducida. Y aquí es cuando en el Tratado de Lisboa del 2009 comienza a permitirse a la Unión Europea desplegar misiones y operaciones civiles y militares en el extranjero, en particular para la prevención de conflictos, el mantenimiento de la paz, las operaciones conjuntas en materia de desarme, el asesoramiento militar, la ayuda humanitaria y las operaciones de estabilización al término de los conflictos. Lo que está haciendo en el 2009 el Tratado de Lisboa es ampliar el campo de intervención de la Unión Europea en asuntos militares, ya no solamente de defensa, sino también en tareas internacionales bajo bandera Unión Europea. ¿Qué pasa? Que entra el debate del euroejército que se planteó mucho en los años 70 y 80, que no llegó a nada porque las naciones no querían eliminar su propio ejército. Entonces, en la actualidad, lo que surge es lo que se va a aprobar en nada ya, que es la estrategia europea, que las siglas son el SEG, Estrategia Industrial Europea de Defensa. Por un lado, una de las cosas que muestra esta guerra es que los países miembros van cada uno por su cuenta. Y por otro lado, que tenemos un problema de dependencia en productos clave en la logística militar. Esto es algo que lo descubrimos en el COVID, que nuestros productos digamos, de necesidad, como los chips, las mascarillas, productos farmacéuticos, no el producto farmacéutico finalizado, sino los productos intermedios que se utilizan en la creación de un medicamento, los aditivos y elementos base, se traen de países no europeos, no comunitarios. Y eso hace que se produzcan problemas en nuestros productos clave o estratégicos. En la fabricación de coches se ve claramente cuando hubo el problema de los chips, que sería interesante hablar de ello. Ahí se ve que no pudimos fabricar coches porque nos faltaban una serie de componentes. Pues lo mismo pasa en materia de defensa. Entonces aquí la Unión Europea intenta desarrollar un concepto y mejorar un concepto que es lo que llaman el BITD, Base Industrial y Tecnológica de la Defensa Europea. Este es un concepto de crear una especie de infraestructura común a todos los países miembros de una industria europea militar. Para ello se van a hacer una serie de mecanismos, por ejemplo, el EDIP, que es el Programa Europeo de la Industria de Defensa, que se le va a dotar para 2 años, el 2025 y 2027, de 1.500 millones de euros para crear ayudas en 2 conceptos. La EDIRPA, apoyo financiero con cargo al presupuesto de la Unión Europea para compensar la complejidad de la cooperación entre los Estados miembros. Básicamente, ¿esto qué es? Pues para España sería más fácil comprar la munición a una sola industria española o comprar solo todo en España. Y a Francia comprar todo en Francia, ¿no? Entonces, para ciertos productos que se compren entre varios países en una especie de compra común, se pueden producir problemas en cuanto a los sistemas, por ejemplo, de IVA, a los sistemas informáticos de contabilidad. En eso se va a crear una subvención para mejorar la eficacia de los programas de contratación. Un problema que ya sabéis que en España
hay cierto problema con los contratos, ¿no? Hay gente que aprovecha las modalidades rápidas de contratación administrativa para hacer chanchullos, ¿no? Pues una de las cosas que se quiere hacer es un portal común de compra de material de defensa, primero para abaratar costes, por las llamadas sinergias, y por otro, para evitar que haya corrupción, facilitando un programa de transparencia dentro de los principios de que es materia de seguridad y está bajo vigilancia, digamos, y protección de datos, ¿no? Y después está un tema muy interesante, que es el ASAP, el apoyo financiero a las industrias de defensa, que aumenten su capacidad de producción. En muchos programas os comenté la necesidad de invertir en defensa. ¿Qué pasa? Que si yo hoy me levanto y soy ministro de Defensa de España y pido a una fábrica que me haga 5.000 pistolas, puede que no me las haga, porque no tiene una línea de producción para fabricar 5.000. Entonces, para que pueda fabricar 5.000, tiene que hacer una inversión que amortiza en 3 años o en 4. Pero claro, si solo le pido 5.000, no amortiza. Para amortizar esa inversión y hacer un gasto de ese tipo, tiene que asegurarse una compra de 15.000, 5.000 durante 3 años. Pues para que esa inversión se haga, existe esta ayuda, el ASAP. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema del aumento de la capacidad de fabricación de munición. En una máxima básica de la empresa privada y del sistema capitalista, tú ajustas el tamaño de tu industria a tus pedidos. Una empresa que en la época de la Guerra Fría fabricaba, yo qué sé, 10.000 proyectiles al día, cuando bajó los pedidos militares a 3.000, bajó su línea de producción. Esa línea de producción puede que no lo hubiese ni tocado, ni mejorado. ¿Para qué? Porque es un negocio cada vez con menor margen de beneficio y entonces invertía menos. Un ejemplo es en España. En España, Expal alquiló el Tallerón, una especie de taller que está anexo a la fábrica de Trubia, que estuvo cerrado durante décadas y era donde se hacían munición de artillería. Y estaba cerrado durante décadas. Y Expal lo compró, pero no hizo, por lo que yo sé, cosas que me contaron. No hizo una gran inversión, porque las máquinas estaban y como eran productos con cierta sencillez de fabricación, pues te vale igual un torno y una fresadora y una mandiladora de hace 40 años que una nueva. Si queremos que la fabricación aumente mucho, esa empresa tiene que sustituir los productos antiguos por sistemas modernos de fabricación mecanizada, corte con láser, corte con agua, los sistemas que sean, robotización, y eso cuesta millones de euros. Para que eso lo haga una empresa, o se le asegura una compra durante años o no invierte, porque son productos que no tienen otra salida. También existe para esta ayuda para que una empresa aumente su producción, se llama el ASAP. Existe otro proyecto que está haciendo Europa, que va a salir, es el FAS de rápido, que significa Fondo para acelerar la transformación de las cadenas de suministro de defensa. Aquí es un préstamo que se dará a empresas pequeñas y grandes y medianas del sector armamentístico. Alguien dirá, ¿pero quedan empresas pequeñas en el sector militar? Sí, porque esto hay que ir siempre a la cadena de producción. Yo puedo tener una gran fábrica de municiones, de artillería, de Expal o de Rheinmetall, pero el que me hace el mecanismo de la vaina, o sea, la propia vaina, son 2 fábricas que están homologadas por defensa, Talleres Manolín, Talleres Luisín y Talleres Pepín. Esas 3 empresas pueden fabricar lo que les da su línea de producción. Si quieren aumentar, es necesario a lo mejor una inversión que ellos no pueden dar. O no pueden dar si no se les asegura un tiempo de fabricación. Para eso existen estas ayudas para comenzar a rearmar potentemente a la Unión Europea. Sí, Fondo para acelerar las cadenas de suministro de defensa. Muy bien, FAS. Ahí está.
Y todo esto con unos objetivos que quiero que veamos y que analicemos, que a mí me parecen muy interesantes. Espera, que me estoy liando con los papeles porque imprimí muchos papeles. Y voy a ellos, ¿vale? Los objetivos, que son lo más importante de esta historia. El objetivo. Según la Estrategia de Industria de Defensa Europea, aquí va. Adquirir al menos el 40% de los equipos de defensa común de forma colaborativa de aquí al 2030. ¿Esto qué es? Crear consorcios o compras comunes de munición. Por ejemplo, en vez de comprar España 10.000, comprarla entre 4 países 50.000 y hacer una compra común, porque eso siempre mejora el precio. Importante, muy importante desde mi punto de vista. Garantizar que de aquí al 2030 el valor de comercio de defensa dentro de la Unión Europea represente al menos el 35% del valor de mercado de defensa de la Unión. ¿Qué explica esto? ¿Qué quiere decir? Básicamente, que de lo que Europa gasta en defensa, el 35%, ¿vale?, sean productos hechos en Europa. Y esto se complementa con otra cosa, que de aquí al 2030 el 50% del presupuesto de contratación pública de defensa sea de la Unión Europea. Es decir, de aquí al 2030 el 50% de los gastos en material tienen que ser dentro de la Unión Europea. Es decir, productos made in Europe. Y al 2035 el 60%. Claro, esto puede que empiece a disgustar a Estados Unidos, que en alguna cosa es el mayor proveedor. Claro, si tú empiezas a eliminar los F-35, que los compras, te voy a imaginar que yo compro los F-35 a Estados Unidos. Claro, ya solo le queda un margen dentro del 40% para que sigamos comprando a Estados Unidos material. La idea de este concepto es que Europa sea independiente desde el punto de vista estratégico. Tenemos tecnología, tenemos capital humano, tenemos posibilidad industrial, tenemos dinero. ¿Por qué comprarlo a otro? Es lo que se plantea la Unión Europea. Y lo que se plantea la Unión Europea es hacerlo también dentro de proyectos comunes, ¿no? Claro, aquí entran los nacionalismos, las visiones también, bueno, que inventen otros, ¿no? Es decir, hay gente que piensa que los estadounidenses siempre es mejor que el europeo. En algunos conceptos es cierto, a lo mejor el F-35 es mejor que el Eurofighter, pero para otros tipos de productos perfectamente podemos hacer fabricación europea, como el Eurofighter es buen caza, es un buen caza, no es un buen bombardero, pero es un buen caza. ¿Por qué tenemos que comprar aviones estadounidenses si tenemos unas fábricas europeas de aviación? Yo creo que en este caso me parece muy importante, y también en algo más importante, que lo incorporan de manera aleatoria, o manera no, colateral a esto, que es la inversión en industria tecnológica. Es decir, ¿puede Europa ser una potencia si carece de industria de chips? Si carece de industria de tarjetas gráficas, si nuestro futuro en tecnología de IA es todo dependiente de Estados Unidos, de Nvidia, por ejemplo, o de las fábricas de microchips de Taiwán, ¿por qué no empezamos a fabricar aquí? A ver, cuando antes dije que os hablaría de la crisis de los chips del 2021, eso se produjo cuando vino el parón del COVID. Ya me censuramos el programa. Bueno, el parón de la enfermedad esa del 2019, que el problema fue en el 20, vino todo porque cuando la industria de los microchips en China y en Taiwán, sobre todo más bien en China, ¿vale?, porque Taiwán se dedica a chips de alta calidad, descendió la producción de coches y las ventas de coches descendieron. Las fábricas de microchips comenzaron a invertir su tecnología en fabricación de componentes para ordenadores portátiles, todo lo que sería trabajo en casa, centros de computación
y sobre todo el aumento de las tarjetas gráficas para la IA. Porque la IA funciona con tarjetas gráficas, no solo con memorias RAM y microprocesadores. Entonces, ¿qué pasó? Que en el 2021, cuando se reanima la fabricación de coches, un coche tiene como 1.500 componentes electrónicos, más o menos. Las fábricas que realizaron toda la vida componentes electrónicos para la industria del automóvil, durante el confinamiento se dedicaron a otra cosa. Y reconducir la producción llevó un parón. Ahí es cuando se descubre el problema que tiene la fabricación just in time y el sistema just in time de producción, que es que tienes muy poco stock. Y cuando hay una caída, por lo que sea, un cuello de botella en la producción de los chips o un cuello de botella en el canal de Suez, se acaba el almacén en pocos días. En 2 días se te acaba el suministro. Eso lleva a que en Europa, por ejemplo, se plantee volver a fabricar componentes electrónicos y se esté planteando una gran inversión de una fábrica de bujías, que en mi época fabricaba bujías, Bosch, que es una fábrica de componentes, para hacer una gran industria en Europa para alimentar a la automoción europea. Eso sí, con un compromiso de las fábricas de coches de comprarle, pese a que en China, en Taiwán o en Corea del Sur vendan más barato. Esto mismo pasará con la tecnología militar. Leyendo el libro Guerra de los Chips, que es un libro muy, muy interesante, que os recomiendo, no sé dónde está, lo tengo por ahí. La Guerra de los Chips se llama el libro. Eso mismo le pasó a Estados Unidos. Estados Unidos derivó toda su producción de la electrónica que él diseñaba al exterior. Y fue cuando empezó a descubrir que gran parte de sus componentes militares se hacían en China y comienza la prohibición de usar material no estadounidense, aunque tiene entre comillas esto, en la industria militar. ¿Vale? También se sabe que, por ejemplo, Rusia dicen que tiene un problema de acceso a los chips porque no desarrolló una industria propia y dependía del chips occidental. Ahora es cierto que puede derivar a otros chips de peor calidad o de peores prestaciones, mejor dicho, de origen chino, ¿no? Todo esto nos lleva a crear un sistema industrial que evite cuellos de botella, que evite carencia de productos vitales porque no se fabriquen en la Unión Europea. Y me parece interesante esto. Y ahora vamos al tema. Voy a ver la web. No sé si os está gustando mi monólogo. Un segundo. Voy a hacer una pregunta. Bueno, pues vamos a un tema que es interesantísimo. Que es, por ejemplo, algo que Francia ya había dicho muchas veces y Macron dejó caer no hace mucho, que es que Europa tiene que comenzarse a defender por sí mismo porque puede que Estados Unidos no nos defienda. Estados Unidos en su giro hacia Asia, ¿no? en su giro hacia el Pacífico, comienza a preocuparse solamente por un gran enemigo, que es China. Y Europa comienza a estar de lado. Dejamos de ser el eje principal de la defensa estadounidense para convertirnos en un patio trasero, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, en el tema de la guerra de Ucrania y cómo Estados Unidos, bueno, la defensa de Ucrania la hace, pero no tan profunda o tan intensidad como parecía que iba a ser, ¿no? Y con la llegada de Trump esto se acelera. Y entonces nos viene la primera cosa extraña, que es que empieza a salir a debate el hecho de que Europa tiene que dotarse de armas nucleares. Y voy a poner, a ver si lo encuentro un segundo. Aquí al ministro de
de defensa polaco, Radosław Sikorski, que viene a decir que, bueno, que hay que empezar a estar preocupado de que en Estados Unidos, aunque el comandante en jefe quiera ayudarte, no te ayuden. Esto que dice Sikorski tiene que ver con el deseo de Biden de ayudar a Ucrania y la imposibilidad, porque el Senado lo bloquea, aprobar la ayuda, ¿no? Entonces, Sikorski, como polaco, está muy preocupado de que vuelvan a hacer un tour topográfico los rusos como en el año 21, ¿no? 1921. Ellos saben quién es su adversario, ellos entraron en la OTAN para sentirse protegidos y esta guerra de Ucrania muestra que Estados Unidos no es tan fiable. Y esta guerra, desde mi punto de vista, para Estados Unidos puede ser una muestra de que no es un aliado fiel. Y por lo tanto, muchos países se van a plantear su propia defensa. Y aquí es cuando entra en juego el deseo de Polonia de tener sus propias armas nucleares y Alemania lo dice indirectamente, pero ya hay medios oficiales que lo dicen y teóricos militares de gran prestigio en Alemania que incluso hablan de 1000 cabezas nucleares, lo que necesitaría Alemania para generar una disuasión contra Rusia. En esto hay que entenderlo desde el punto de vista del arma nuclear como disuasoria. Durante un tiempo vivimos una época en la que no había guerras porque todos los países tenían miedo a la MAT, ¿no? A la mutual, la destrucción mutua asegurada, ¿vale? La locura, MAT. Esa destrucción mutua asegurada, con el mundo bipolar era posible. Con el mundo multipolar que nos encontramos, solo se atacarán países que carezcan de armas nucleares o pertenezcan a alianzas débiles. Si Europa, que en teoría pertenece a una alianza nuclear, ¿no? En la que tenemos presencia de armas nucleares en Europa. Por ejemplo, aquí tenemos el mapa europeo en el que aparece Rusia con sus bases militares y los lugares que tienen bases militares estadounidenses, ¿no? En Turquía, en Italia, en Alemania, existe almacenes con armas nucleares estadounidenses. ¿Qué arma nuclear tiene Estados Unidos aquí? No tiene misiles, ¿vale? Cuando dicen los prorrusos que Europa quiere meter misiles, ¿no? La OTAN quiere meter misiles nucleares en Europa para atacar a Rusia, realmente el tipo de armas nucleares que hay en Europa, para su información, son este tipo de armas. Son armas de gravedad. Básicamente son bombas tipo B-61-12, armas, digamos, lanzadas desde un avión. No son misiles continentales ni misiles balísticos, son armas de aviación. Aquí tenéis el modelo exacto de bomba y un poco la capacidad que tiene y toda la historia de este arma que es la bomba nuclear estadounidense, la B-61-12. Esta es la que están en las bases europeas. ¿Vale? La B-36 yo creo que es la anterior, es el desarrollo, me parece, creo, si no recuerdo mal. Vale, te dice qué aviones pueden usarlo, puede usar el F-15, el F-16, el B-2 y las plataformas F-35 y B-21, ¿vale? Entonces entra el debate de quién armar nuclearmente, ¿no? Claro, hay el tema de la no proliferación de armas nucleares. Entonces, claro, eso limita a qué países pueden tener armas nucleares. Esto es un club que no dejamos entrar a nadie, pero los que están las tienen, ¿no? Irán quiere las suyas. Claro, si Irán no le permitimos tener armas nucleares, ¿puede Polonia tenerlas o puede tenerlas Alemania? Pues en teoría no, ¿vale? Entonces entraría en juego debates, ¿no?, de ese tipo, pero está en juego el debate. Entonces lo que propone la Unión Europea es que ciertos países con capacidad nuclear se hagan responsables de asegurar nuclearmente a los demás países OTAN. Y aquí entra la siguiente diapositiva, que es un poco
el paraguas nuclear. Es decir, que, o paraguas o la lluvia nuclear, ¿no? Depende cómo lo veamos, ¿no? Esto es la capacidad nuclear de los países, ¿no? Tenemos a Rusia con casi 6.000 bombas, a Estados Unidos con 5.200, China con 400, Francia 290, el Reino Unido 225 y después ya nos vamos a Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Esto está sacado del Centro para el Control y No Proliferación de Armas Nucleares, ¿vale? Esto sería el panorama. Pues lo que quieren algunos es que Francia y el Reino Unido tapen con su paraguas a los países OTAN si Estados Unidos no responde. Claro, el problema es que empieza a haber preocupación entre los países miembros de que Estados Unidos deje tirado a los demás países. Las amenazas de Trump, que en teoría tienen lógica para hacer que invirtamos en defensa, pueden hacer que se invierta en defensa, pero dejemos de apoyar a Estados Unidos. Que empecemos a tener nuestra política interna propia, exterior, perdonad. Yo no lo veo mal, pero quiero que entendamos los pros y los contras de todo esto. Sea como sea, Europa tiene que tener su propio paraguas. No digo nuclear, pero tenemos que tenerlo. Algunos opinan, a lo mejor tendientes también a ser más cercanos a Putin, que el hecho de que Europa tenga armas nucleares es incitar al ataque preventivo por parte de Rusia. Aquí, hoy, bueno, preparé esto un poco y bueno, no sé si me está quedando bien, pero yo os cuento lo que voy viendo. Hubo unos documentos, estos juegos de guerra, que tienen mucho de verdad en muchos casos, que se filtró hace un tiempo de Rusia, en el que hablan de... Un segundo, de la posibilidad de que Rusia utilizase armas nucleares contra China en un juego de guerra, ¿vale? Vale, eso en sí no es lo que me interesa, ¿no? Yo no estoy diciendo que vaya a atacar a China, ¿vale? Pero lo que es interesante, y lo aparecen en varios medios, en artículos muy, muy buenos, es la visión que tiene Rusia del arma nuclear, que eso es lo que es preocupante, ¿vale? Es decir, siempre se supo que el arma nuclear puede ser de ataque o de defensa, ¿no? Siempre se defendió que en la Guerra Fría, y lo dice en un programa sobre el arma nuclear soviética y rusa, la doctrina, es que era defensiva, es decir, cuando se veía la integridad territorial en peligro, se podía usar el arma nuclear. Pero lo que se saca de este juego de guerra es las instrucciones de su uso, ¿no? Y estos son documentos filtrados que tuvo acceso grupos de investigación estadounidenses, es el umbral. Es decir, ¿cuándo usar armas nucleares? Siempre se pensaba que era cuando hubiese una gran derrota, pero realmente lo que se habla aquí no es tan gran derrota. Y es lo que da miedo a mucha gente. Es que es cuando pierda el 20% de los submarinos con misiles balísticos, el 30% de los submarinos nucleares, 3 cruceros, 3 aeródromos, o si los centros de mando costeros principales y de reserva son atacados simultáneamente. Y después será interesante también, en otro documento aparecía, cuando las fuerzas de primera línea perdiesen más de una tercera parte de las unidades, es decir, se perdiese un tercio de las tropas que estaban en frontera. Y también había posibilidad, según este instrumento, este juego, de ataque nuclear cuando el enemigo metiese tropas de segundo escalón en territorio ruso. Es decir, no una avanzadilla, sino unidades de segundo nivel. Claro, esto, alguien dirá, claro, pues que salgan los ucranianos, que se acabe la guerra ya porque Rusia puede lanzar el petardo. Esto no está pensado para una guerra con Ucrania, porque está siendo atacada Ucrania. Esto lo que plantea es algo que se pensaba, es que Rusia tenga en su manual real el arma nuclear como algo ofensivo, no defensivo. Es decir, que comience atacando con armas nucleares. Por eso hace falta
según muchos teóricos, una disuasión, es decir, la respuesta. Yo ya lo dije en muchos programas, que el problema que tiene el arma nuclear a día de hoy es que si tú tienes armas nucleares y el vecino no las tiene, va a hacer que tú ataques a cualquiera, porque sabes que no vas a tener una respuesta de la otra parte y que nadie te va a ayudar al que fue atacado. Es decir, ¿qué hubiese pasado si Rusia no tiene armas nucleares? ¿La guerra de Ucrania sería como es ahora? ¿O Europa hubiese intervenido abiertamente? Hace poco hay unas escuchas, ¿no? Que sabéis que alemanes bromearon entre ellos o decían que cómo iban a meter el Taurus en un Q7 como hicieron los franceses, o que los británicos ya tenían fuerzas operativas en territorio ucraniano. Es decir, no sé si esa filtración es 100% real, dicen que sí. Y es interesante que comprueba algo que dijimos en muchos programas, que podía haber ya tropas SAS británicas hace tiempo en funciones de instrucción en Ucrania, o incluso manejando los sistemas Storm, por ejemplo. Porque una de las excusas que da Alemania para la entrega del Taurus es que el Taurus hace falta operarlo con alguien experto desde Ucrania. También esto va unido a la idea de Macron de enviar mecánicos y personas para vigilar la frontera y instruir, ¿no? Bueno, no sé, todo mucho miedo, pero creo que la solución de bajar la cabeza, hacer un agujero y pensar que esto no está pasando, no es una buena solución. Yo creo que hay que darnos cuenta de que existe el peligro, que existe fuera de nuestras fronteras un peligro real y que hay que defendernos. Y también, como sigue la Unión Europea en sus objetivos de esta política, está dos luchas que cada vez van a ser más importantes y yo creo que tenemos que darle importancia, que son la estrategia espacial para la seguridad y la defensa, un punto que Estados Unidos ya va muy avanzado con su ejército aeroespacial. España puso adjetivo aeroespacial a nuestro ejército del aire, pero es un escenario que se va a complicar cada vez más porque cada vez más la posibilidad de explotación económica del espacio es una realidad. Y después la lucha en el ciberespacio y la ciberdefensa, con la creación de unidades militares conjuntas, lo más seguro, o con cierta coordinación a nivel europeo, como la Europol, por ejemplo, pero a nivel de defensa, para evitar ataques cibernéticos de terceros, y una coordinación muy importante para mí en lo que se llaman las campañas de guerra híbrida que estamos sufriendo muchos países europeos. Cada vez está más claro que España sufrió un ataque en el proceso catalán de intento de guerra híbrida. No se produjo, pero los jueces están demostrando en sus autos y en fase oral, dentro de poco se verá, el hecho de que existe un plan de desestabilización de España por parte del grupo. Vamos a ver estas guerras híbridas. Voy a destacar un poco qué busca la Unión Europea en este aspecto, ¿no? El Consejo reitera que la responsabilidad principal de contrarrestar las amenazas híbridas recae en los Estados miembros y destaca que las decisiones sobre una respuesta coordinada de la Unión Europea a las campañas híbridas deben servir para proteger la democracia y el derecho internacional, ser útiles para alcanzar los objetivos de la Unión, ser proporcionadas a cada campaña, tener conciencia situacional, tener en cuenta el contexto general y contribuir a responder a lo... No, espera, ¿no? Y respetar el derecho internacional y proteger los derechos y libertades fundamentales. Claro, esto es un tema importantísimo. En todo este concepto, Europa se está jugando algo más que lo económico o que lo territorial, que ya es mucho. Es la concepción propia de la forma de ser occidental. Es decir, la libertad individual y los derechos individuales
o humanos, queremos decirlo como queráis decirlo. Otro, después cada uno tiene sus exageraciones en algunos aspectos, y yo no soy exactamente a lo mejor de lo que vosotros me vais a calificar, yo soy bastante más bien conservador, pero respeto una cosa sobre todo, que es la libertad de cada ser humano para hacer de su vida lo que quiera. Yo en ese aspecto, yo tengo mi visión para mí, pero no tengo que hacer que mi visión para mí obligue a los demás. Y eso yo creo que lo que tenemos que hacer todos en un país democrático, ¿no? En respetar a los demás y exigir respeto a ti también. Y eso es lo que en teoría la Unión Europea tiene que velar. Y esta guerra de Ucrania, aunque algunos digan que es una guerra geopolítica, de intereses geográficos, colchones, yo creo que estamos hablando de una guerra entre dos formas de ver el mundo. Ayer hice un programa con Luis Rombiro aquí en el canal sobre el papel, ¿no? O la importancia que tiene la evolución autoritaria al totalitarismo en Rusia. Y también yo creo que esto es importante, que esto es una lucha entre dos concepciones del mundo, entre la democracia liberal y el autoritarismo, ¿no? Y por ejemplo, estoy leyendo, leí un par de capítulos de este libro, Democracias y autocracias frente a la guerra en Ucrania. No es publicidad porque me lo compré. Y me parece interesante, ya el título me llamó la atención. Alguien que se atreve honestamente a decir cuál es el problema que estamos aquí. Es una lucha entre dos formas de ver el mundo, la democracia y la autocracia. Autocracia digital 2.0, IAS, me da igual. Hay personas que defienden que hay que ir a por un gobierno de tecnócratas que nos dirijan de forma burocrática inteligente, y otros que seguimos creyendo que el ser humano votará libremente lo que crea que es conveniente. Eso sí, que al que elijamos respete las leyes que pusimos entre todos, ¿no? Y que cumpla su parte del papel en una democracia, que es actuar con rigor en su profesión, que es la política, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, la lucha hay que tenerla bien clara. No es una lucha solamente por territorios o por materias primas o por dinero, es una lucha por concepciones de la vida. Y eso creo que tenemos que tenerlo todos muy claro. Si alguien vive en Occidente y lo que quiere es una dictadura, pues bueno, a lo mejor lo consigue algún día, porque va a conseguir que las masas, cada vez más idiotizadas, no les importe. Y llegará un momento que las masas idiotizadas no les importe tener un líder que les dirija mientras me mande bien. Pero eso para mí será el fin de la democracia occidental, ¿no? Y de la libertad. Y el problema, como comenté ayer con Rombiro, en caso de Rusia, a nadie le echan en una pota de agua hirviendo, sino que te hierven poco a poco y la sauna se convierte en una pota de agua hirviendo. Y la rana murió sin darse cuenta. Pues al parecer nuestra democracia va a acabar así. Espero que no. Y eso dependerá de nosotros. Otra cosa es aprovechar lo que nos da la tecnología para generar una democracia más efectiva o más eficiente. Pero eso dependerá siempre de crear ciudadanos libres que piensen de forma individual y no colectiva, ¿no? Y bueno, y hay cuidadín, con lo que acabo de decir, no significa que seas egoísta, sino que pienses como individuo, no que pienses como parte de un colectivo, que es lo que quieren muchos al generar tanta división social, creando tantos colectivos distintos para que ninguno en conjunto tome conciencia de la situación, ¿no? Pues vamos, no sé, Paco, eso de democracias y autocracias suena muy raro. Yo veo más unas sociedades gobernadas por empresas grandes y otras gobernadas por un poder político actualmente. Digo, pues no lo sé. Yo creo que mi país, bueno, aunque tiene multinacionales, sigue siendo un país en el que los políticos mandan más y imponen a las multinacionales un SMI o le imponen unos impuestos y no son capaces de quitárselos. Mientras que en los países supuestamente autoritarios, como China, no tienen derecho a huelga, sus vacaciones son escasas comparado con Europa y sus libertades individuales son cero patatero. Por lo tanto, cuidadín con los que nos venden motos llamadas sociedad comunista o sociedad nacionalista, en la que todos somos iguales, normalmente guardan siempre detrás de ello un grupo privilegiado
de personas que viven mejor que el resto de la sociedad. Y en Occidente, pese a la situación que vivamos en Europa, la diferencia social, aunque es muy grande, es cierto, entre los más ricos y el resto, es mucho menor entre la clase media, que es la mayor parte de la sociedad, ¿no? Y el que diga que Europa no es así, que viaje a cualquier país de América hispana y verá diferencias de clases sociales de verdad. Y si hay algún hispanoamericano que se ofenda aquí, lo siento, pero yo lo que conozco, que es México, lo conozco, la diferencia social sí que es abismal y la inexistencia de una clase social media es lo que a Occidente nos hizo grandes, crear una clase social media. Y lo que es preocupante, y ahí sí que tenemos que hacer nosotros como sociedad algo, es que no desaparezca la clase media, porque en Rusia no la hay. Y donde la hay, que es en San Petersburgo y en Moscú, no están tan a gusto la clase media a veces con los autócratas, ¿vale? Desde mi punto de vista. Las revoluciones siempre las hace la clase media, salvo en los países que no existe, que son revoluciones violentas que hace la clase popular. Pero bueno, eso son cosas que la historia nos muestra, ¿vale? Bueno, no, a ver, en España no somos todos iguales. Es decir, en España la ley nos tiene que tratar iguales, pero existen diferencias individuales. Es decir, la igualdad absoluta no existe, lo que existe es la equidad, el trato igualitario. Si yo soy más alto que tú, si fuésemos iguales, a mí me tendrían que cortar las piernas o a ti ponerte las más grandes para ser iguales. Eso no es así. Lo que existe es el trato no discriminatorio, que es distinto a una igualdad absoluta. Yo creo que tenemos que empezar a entender conceptos, ¿vale? Y existen conceptos para tender hacia la igualdad o el reparto. Por ejemplo, en el IRPF, el hecho de que el impuesto sea escalonado es una forma de repartir entre todos la riqueza que unos ganan porque tienen una capacidad para generar dinero. Como dice mi amigo Oscar Vara, hay gente que genera PIB y otros no. Al que genera PIB le hacen pagar más impuestos. Lo que no sería normal es prohibirle crear PIB, porque si no crea PIB, lo que crea es pobreza a la sociedad. Y a eso es lo que tenemos que entrar en debates, ¿no? ¿Quién tiene que crear PIB? ¿El Estado o los individuos, ¿no? Y ahí están las concepciones políticas. Básicamente, yo puedo explicar la política de dos maneras. Extrema derecha o extrema izquierda a mí me da igual. El mundo está basado en dos cosas, que es libertad individual o intervención estatal. Esos dos extremos pueden llamarse como quieras, anarquía o liberalismo de la escuela de Chicago. Y el otro se puede llamar comunismo o nacionalsocialismo. Al final es intervención del Estado en todas las facetas de la vida y libertad individual. Cada uno de vosotros decidirá en qué lado de la línea quiere estar o en qué punto de la línea. Y eso es lo que marca una democracia de un Estado autoritario. La libertad de las personas o la dirección por parte del Estado. Y hasta aquí puedo leer. Que si no, ya me meto en historia. Bueno, España no es democracia, no conocemos una dictadura o se os olvidó lo que es una dictadura, porque a lo mejor tampoco tuvimos nunca una dictadura como la que pueden tener en otros lugares, no sé, la de Corea del Norte, no sé. Bueno. Bueno, vamos a ver preguntas, ¿vale? Si hay preguntas, acordaros, interrogante y en YouTube, en el campo de preguntas, ¿vale? Voy a ver. Vale, me aguantas. ¿Crees que Trump será capaz de que tenga el apoyo al Congreso para salirse de la OTAN o rechazar intervenir si se aplica el artículo 5? Bueno, salirse de la OTAN no, porque es el fundador. Si se sale, esto desaparece. Aplicar el artículo 5, bueno, él lo dijo, que si un país no invierte en defensa, puede que no lo dé. ¿Vale? No. También recordar que Trump es bastante exagerado para muchos comentarios que después no realiza. No sé. Lo de Trump a mí es como una especie de caja negra, un gato de Schrödinger, ¿cómo es? Gato de Schrödinger, que no sé si está vivo o está muerto, ¿no? No se sabe con Trump. Después también tenemos que ver hasta qué punto el republicanismo tradicional
sigue teniendo poder en el Partido Republicano y con eso haga de regulación ante las ideas de Trump, ¿no? Creo que la capacidad industrial y económica de Europa me preocupa la sociedad europea, el poco interés de los jóvenes en el sector defensa y ni hablar de la tolerancia a bajas y economías de guerra. Cierto. El problema que tenemos es un problema social. Tenemos un problema de niños y de adultos creados en un mundo de unicornios felices y Alicia en el País de las Maravillas. La realidad es que el mundo es mucho más complejo. Pero yo creo que esta guerra está despertando a gente de que el peligro está ahí. Poco a poco puede ir cambiando, pero eso depende todo de nosotros. Yo, por ejemplo, tengo en este canal un canal de historia militar y un canal de actualidad militar. Yo sería extraño que yo dijese que las guerras no existen. La guerra es un fenómeno humano que no va a desaparecer jamás y hay que estar preparado para ellas. Por eso empiezo este programa con la cita de Si Vix Pacem para Bellum, ¿no? De Flavio Vegecio Renato, que en su momento, cuando lo dijo en el libro Epitomei Rei Militaris, lo decía porque su propio país, ¿no? Su propia nación, el Imperio Romano, en aquel momento los romanos no querían luchar en el ejército y habían subcontratado la defensa a los bárbaros. Y él sabía que eso era el fin de Roma e intentó volver a dar prestigio a las legiones romanas con el alistamiento de itálicos, ¿no? Y es importante entender que esto ya pasó más veces. Y es importante entender la importancia que tiene la defensa. Eso no implica ser una sociedad militarista, ni una sociedad como la rusa o la china, que lleva a los niños a campamentos militares, o en Corea del Norte, que el ser humano solo importa para ser carne de cañón del régimen. No. Aquí hay que crear ciudadanos que defiendan el sistema en el que vivimos. Y eso es importante. No, y se defiende con impuestos, se defiende también con algo tan sencillo como saber que tu casa la tienes que defender tú en caso de una agresión. Es decir, si defienden, atacan tu país, tendrás que defenderlo. Y tu país es todo, es Ceuta y Melilla, es Canarias, es Cataluña, es las Vascongadas, Asturias y cualquier lado. No solamente la puerta de tu casa, ¿no? Y yo creo que esto es el comienzo, ¿no? Del concepto de defensa, ¿no? Y también la frontera europea. Paco, tú que eres una persona con estudios, bueno, eso, tengo alguno, y conocimiento de las guerras, ¿cómo ves la posibilidad de que nos tengamos que marchar a destinos en nuestros ejércitos y vivir en guerra? ¿Eso es algo normal? Espera, ¿cómo ves la posibilidad de que tengamos que marchar a destino en nuestros ejércitos y vivir en guerra? ¿Eso es algo normal? A ver, lo normal, o mejor dicho, lo anormal es la paz. Esto que voy a decir es extraño, pero si cogéis un mapa del mundo y alineamos temporalmente las guerras, puede que haya habido menos tiempo de paz que de guerra. A ver, alguien dirá, no, hombre, pero en España sí, pero había una guerra en Francia. Y si no había guerra en Francia, la había en los Balcanes. Si tú coges el mapa histórico, ¿no? Un atlas histórico, y ves las guerras, Europa nunca tuvo tanta paz como en el periodo de la Unión Europea, este periodo desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Y eso nos generó una sociedad blanda. Y la guerra existe. Que le pregunten a cualquier africano que tienen guerras cada poco, o guerrillas o grupos violentos. Y la guerra existe, la guerra es inherente al ser humano. La otra cosa es la profesionalización de la guerra, ¿no? Antes, en la época romana republicana, todo ciudadano iba a la guerra. Era un milites, ¿no? Un militar. Pero gracias a este hombre, a Cayo Mario, se convirtió en un soldado, alguien que iba a la guerra a cambio de un salario. La sociedad derivaba la responsabilidad de la defensa en los profesionales de las armas. Esto es lo que estamos haciendo ahora, pero eso no implica que no exista el ejército. Roma sabía la importancia del ejército y derivaba la mayor parte de su presupuesto a defensa. En Europa tenemos más cosas en que gastar el dinero, pero tenemos una ventaja, que es nuestro PIB. No es lo mismo gastar el 2% de 100 que el 2% de 1000. Y Europa tiene esa ventaja. Alguien me dirá que Rusia es más rica porque
a PIB, a valores de, ¿cómo se dice esto? De paridad de poder adquisitivo, es mucho más rica. La realidad para mí no, porque tú cuando compras productos internacionales tienes que comprarlos al valor de mercado, no al valor de tu mercado interno, ¿vale? Y, y Rusia tiene un PIB como Italia. Aunque gaste un 7%, no tendrá jamás como la suma de Europa, de la Unión Europea, gastando un 2%. Eso es lo que quiero que entender, que una cosa es el porcentaje y otra es el valor nominal, ¿no? El dinero nominal. Otra cosa es en que invirtamos el dinero, claro. Si la inversión en defensa se hace en cosas muy caras, puedes comprar menos, pero también hay que valorar. España, Alemania, ¿puede mandar a sus soldados a la guerra en un carrito de golf? No. España los va a mandar en un 8x8 Dragón, que será muy grande, pero está aprobado para explosiones de minas de 500 kilos. Al final, lo importante es la concepción que das a tu soldado, ¿no? Europa apostará más por la calidad que por la cantidad, pero si apostamos por calidad, lo que tenemos que tener claro es que nuestros vehículos, nuestros aviones, nuestros barcos tengan munición suficiente para una guerra. Es verdad que no tendremos tanta como las tormentas de artillería rusas, pero a lo mejor con Excalibur no te hace falta tanta, pero te hace falta suficientes Excalibur para mantener una guerra larga. Quiero que entendáis que elijamos cantidad o calidad, en ambos casos la cantidad es necesaria. No sé si me expliqué bien. Yo creo que sí. ¿Hay mucha diferencia de capacidad militar entre los F-35, los Eurofighter y los Gripen suecos? Yo creo que son cazas distintos. Es decir, el F-35 es una plataforma que es algo más que un caza. Es un avión de inteligencia también, capta información, sirve de antena repetidora para las unidades en tierra, genera información, aparte de ser un avión de bombardeo. No es un caza como tal, aunque tenga función de caza, porque realmente a día de hoy lo que hace que un caza sea un caza es un misil de largo alcance y no hay un combate de dogfighter entre los aviones, teóricamente, ¿vale? Teóricamente. El Eurofighter, como indica su nombre, es un caza. Es un caza de la cuarta generación, creo. Y el rival sería el F-22, que Estados Unidos solo lo construyó para su propia industria y para defensa de su territorio. Por eso el F-35 no es un F-22, es un cazabombardero, ¿vale? Es un poco distinto. Y el Gripen es un avión bien, pero no creo que sea tan bueno como el Eurofighter, creo, desde mi punto de vista. No, aunque no sé mucho de aviones, ¿eh? Sabéis que yo de cosas que matan no soy gran conocedor. ¿España podrá desarrollar su propia bomba nuclear? ¿Le dejaría? Bueno, la pregunta es, no le dejaría, salvo que se llegue a un acuerdo entre todos los europeos. Nosotros tuvimos el proyecto Islero, que si no recuerdo mal, era Islero, y se intentó. Y de hecho, según las malas lenguas, el proyecto Islero está detrás de la muerte de Carrero Blanco e incluso, según las malas lenguas, ya muy malas, detrás del 23F. El deseo de Suárez y de Gutiérrez Mellado de tener una autonomía militar española. Y para ello necesitábamos el arma nuclear. Y esa arma nuclear era el proyecto Islero. Pero bueno, sería interesante hacer un día un programa sobre él. ¿Por qué no se explica la verdad tal cual es? Estamos al borde de escaladas bélicas por los 4 puntos cardinales. La paz se logra con ejércitos fuertes y preparados que disuadan. Estoy contigo. A ver, estoy contigo al 99,9%. Una escalada militar disuade, pero también se comprueba históricamente que una escalada militar, cuando los dos tienen en mente el atacar, lleva a la guerra, porque al final tienes que ejecutar el gasto en defensa que realizaste. Esto es como lo que yo digo que en parte está detrás de la guerra de Ucrania, ¿no? Hay muchos factores, ¿no? El otro día, el de la enfermedad esta del 2020, me parece muy interesante la pérdida demográfica de Rusia, que hablan de más de medio millón. Entonces, aparte de esa, que es muy interesante, el hecho de que si tú prometes a tu pueblo un nacionalismo, cada vez voy a recuperar el prestigio, voy a hacer el imperio ruso, voy a conquistar lo perdido, voy a
arrebatar a la OTAN lo que me quitó, pues algún día te dicen, ¿cuándo lo haces, campeón? Ya. Y entonces, en el 2014, bueno, hubo ahí el Motorola, el Gherkin y todos estos que se vinieron arriba, empujados por alguien del Kremlin o no, y al final Putin se llevó a lo que él quería. Y en el 2022, pues algo parecido pasó. No se sabe muy bien por qué, pero se animó a hacer lo que llevaba en su mente durante mucho tiempo. Por lo tanto, a veces una escalada militar lleva a una guerra, porque tienes tantas armas que ¿para qué las tienes, no? Y algún día te dirán, si al final no nos atacaban nunca, ¿para qué gastamos en defensa, no? Y eso, aunque nos parezca raro, puede llevar a una guerra. Una de las cosas más curiosas de la guerra de Ucrania es la escasa relevancia de la aviación militar en ambos bandos. Mi pregunta es, ¿con qué supremacía aérea el papel del dron sería menor? Sí, claro. El dron es un cohete de low cost y un avión de reconocimiento low cost. Es decir, si tú tienes misiles de largo alcance, no mandas un dron. Si tienes sistemas anticarro, muchos, tampoco mandas un mini dron. Y si tienes aviones, tampoco mandas un Predator, ¿vale? O un Reaper. El problema es la gran abundancia de sistemas antiaéreos portátiles, sistemas antiaéreos con ciertas capacidades de largo alcance, que hace que el avión tenga que luchar cada vez más lejos. Es decir, ahora un avión ataca a 100 kilómetros, 90 kilómetros, para estar lejos siempre del paraguas defensivo del enemigo, ¿no? Esto se ve, se vio en esta guerra con las bombas FAB de planeo rusas, que por tener un alcance de más de 50 kilómetros permiten al avión ruso volar lejos del sistema antiaéreo, ¿no? Y cuando fue en Avdiivka, que Avdiivka se adentraba en territorio ruso, eso hacía que no pudiese acercarse el sistema antiaéreo ucraniano, por eso Avdiivka estaba bajo fuego de bombardeo otros días. Voy a la otra plataforma a ver si hay alguna pregunta. ¿Crees que llegarán F-16 en número suficiente para poder cambiar la guerra? A ver, van a llegar. ¿Cuántos? No sé, pues a lo mejor llegan 20, más 10 Gripen y más no sé cuántos Mirage. ¿La guerra la van a cambiar? No, pero le van a hacer a Rusia más difícil atacar con bombas a Ucrania e incluso pueden hacer algún tipo de operación, bueno, de largo alcance contra el puente de Crimea. Por ejemplo, en el caso del puente de Crimea, según las filtraciones estas rusas que captaron los rusos a los alemanes, hablaban de que hacía falta unas 20 bombas Taurus para destruir el puente. Pues las bombas Taurus hay que lanzarlas desde un avión, aunque sí, se puede hacer alguna adaptación con aviones antiguos y tal, pero para lanzarla pues haría falta muchos F-16 para hacerlo un ataque conjunto a la vez, ¿vale? Y ahí sí que sería exitoso. Tú imagínate atacar con 20 Taurus a la vez el puente. Por bien que funcione el sistema defensivo, se te van a colar varios. O sea, seguro. ¿Crees que el aumento de gasto de defensa incluirá el servicio militar obligatorio? A ver, en Alemania lo están proponiendo para las siguientes, como promesa electoral. No sé hasta qué punto eso va a hacer que la gente les vote, pero se está hablando, sí. En Suecia se activó y en más países. A ver, esto es un debate que yo, desde mi punto de vista, técnicamente, como seguidor de Cayo Mario, prefiero el ejército profesional porque es más técnico y más conocedor del arte de la guerra, pero en una guerra de larga duración, al final necesitas mucha gente. Y para eso necesitas las levas. Necesitas históricamente llamar a todo el mundo a filas. Por ejemplo, en Roma llegó momentos que se llamó a esclavos a luchar en las legiones, aunque el requisito era ser libre, pero si no había otro, se declaraba tumultus y se llamaba a todo el mundo. En una guerra antigua, en una semana aprendías el arte de la guerra y si no morías no pasaba nada, porque lo que había que ofrecer era mucha gente en un campo de batalla. En la actualidad, con la tecnología militar, es menos importante o es más importante el entrenamiento, sí. Pero la guerra de Ucrania nos demuestra que al final en la guerra de trincheras hace falta infantería. Y por desgracia demuestra también que hace falta mucha infantería.
porque muere mucha gente. Entonces, ¿entrará el debate en juego? Sí, entrará seguro. ¿Será fácil activar un servicio militar en una sociedad que fue desmilitarizada? Yo lo veo difícil. Se logró, por ejemplo, antiguamente nadie pensaba en la insumisión. En los 80, gracias a movimientos políticos, se pensó que la insumisión era muy factible, pero solo en Occidente. En los países que tenían regímenes similares al que aquí proponía la insumisión, ellos defendían la insumisión. Yo, por ejemplo, conozco gente de partidos comunistas del antiguo uso, es decir, premodernos, no posmodernos, que ellos creen que el servicio militar es esencial para la revolución proletaria. ¿Por qué? Porque permite al pueblo estar instruido en las armas. Esa es una de las razones por las que hay gente que dice que fue los conservadores los que quitan el servicio militar para desarmar al pueblo. O sea, hay teorías pato. No sé si me explico con esto, ¿no? No sé. Yo preferiría un ejército más grande y sobre todo una figura que en España es muy minoritaria, que es el reservista. Hacer a lo mejor una figura de reservista auténtica. Gente que tenga un compromiso con el ejército pagado, con entrenamientos cada X tiempo y tener ahí un ejército B en caso de necesidad. Nuestras milicias de toda la vida. Bueno, no estaremos cayendo otra vez en la propaganda rusa con eso de su rearme. No, no, no. Una cosa es el rearme ruso, que será cierto o no. Pero otra cosa es el desarme europeo. Eso no es una cosa de un buff ruso. Es decir, lo que Europa no tuvo conciencia es de haberse desarmado. Y nos desarmamos. Llegamos a tener ejércitos casi para desfilar. Carros de combate, por ejemplo, Alemania no tenía casi ningún submarino operativo cuando comenzó la guerra de febrero del 22. Tenía barcos casi todos en dársenas en mantenimiento. Sus carros de combate, cuando fueron a una maniobra de la OTAN al poco, no estaban válidos para operaciones porque estaban sin mantenimiento. Es decir, se había pensado que la guerra no era nada más que hacer un desfile y en Alemania trabajar en oficina. Y eso es algo que no es un tema de propaganda rusa. No, no, olvidaros de armaros por Rusia. Rusia no va a tener a día de hoy una capacidad, lo va a tener a largo plazo. Otra cosa es que quiera o no quiera. Lo que tenemos que tener nosotros es la capacidad de disuasión y eso es nuestra. Olvidaros de que el otro u otro se arme. Tienes que estar tú preparado para una guerra. Porque hay más amenazas. Europa tiene más amenazas también, ¿eh? No solamente una amenaza en el Oriente, hay más amenazas también. ¿Quieres que, bueno, pues no sé si podemos finalizar? Porque conté todo lo que tenía que contar, no sé si me olvidé de algo, si me olvidé de algo, pues lo siento y espero que os haya gustado. No puedo estar más tiempo porque prometía a la familia no estar mucho tiempo hoy y por lo tanto, gracias a todos, espero que os haya gustado este programa y si es así, ya sabéis vuestra obligación como seguidores, que es suscribirte, compartir, darle a me gusta y comentar. Muy sencillo, son 4 cositas y sobre todo lo de compartir tanto en redes sociales como en un vis a vis con vuestros amigos, que si quieren saber sobre la actualidad pueden seguir a un Artis, que hoy por ejemplo tuve una gran alegría, hay un seguidor que se puso en contacto conmigo para pedirme 2 libros, uno de Cayo Mario y otro de la Frontera Norte, pero aparte me anima que gente de su nivel, de su formación y de su puesto de alta responsabilidad en la defensa de Europa, esté siguiendo un canal de un simple asturiano, un historiador licenciado en Derecho y más cosas, pero sin nada más que un afán por aprender y por un afán de que la gente aprenda. Me anima a seguir pensando que gente de altos rangos del ejército, políticos, tal, siguen a un simple canal porque creen que es una fuente objetiva de información. Y un saludo a todos aquellos que vienen aquí a insultarme diciendo que yo no soy una fuente de información y citan como fuente de información a gente
que para mí es la antítesis de la información. Por lo tanto, es que voy por buen camino y como dijo Don Quijote, Don Sancho dijo, Don Quijote, no me acuerdo muy bien, ladramos, por lo tanto, cabalgamos. Gracias a todos los haters porque significa que estoy haciendo mi trabajo bien, mi trabajo de contar a la gente de forma objetiva lo que sucede en el mundo, tanto actualmente en este canal como en historia, en mi canal Bellum Artis, Historia Militar, que os invito a conocer. Ahora mismo, por cierto, está Juan Molina y David Nievas hablando allí de combate en la historia, combate cuerpo a cuerpo en la historia militar. Os invito a ir y verlo. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Por cierto, si queréis saber quién es el creador del ejército profesional, Cayo Mario, que por desgracia no se encuentra en todas las librerías. Está en alguna porque se acabó, se agotó. Pero yo tengo alguno. Pedírmelo en franciscogarciacampa.com. Y también, por supuesto, ya que estoy, La Frontera Norte. Mi otro libro que trata sobre la expansión o creación del norte de la Nueva España. Casi más de la mitad de actual México y el sur de los Estados Unidos durante un tiempo fue la frontera norte de la Nueva España. Os invito a leer mi libro y sobre todo a que sigáis con ánimo de aprender. Gracias y hasta la próxima oportunidad.